Crack, bazooka, blanca, bombita, coca, dama blanca, lady, polvo de ángel. En realidad, ¿de qué estamos hablando? De la benzosoilmetillecgonina o cocaína, o como se la conoce normalmente, habitualmente en el mundo, como coca, alcaloide tropano, fuertemente estimulante del sistema nervioso central, droga recreativa sumamente adictiva. La cocaína es un alcaloide presente en la hoja de la planta de la coca que potencia la actividad de los neurotransmisores, de la adrenalina, de la serotonina, de la dopamina en el sistema nervioso central, el periférico, bloqueando la recaptación de aminas biogénicas. La cocaína es muy adictiva dado su efecto en el sistema límbico, con un alto riesgo de sufrir una dependencia, aunque el periodo de consumo haya sido muy corto. Después de la marihuana, la cocaína es la droga ilegal más consumida a nivel mundial. Existen diferentes formas de uso y abuso de la cocaína que determinan según la vía de administración de esta droga y que influyen de forma muy importante en su farmacología. ¿Vamos a conocerla? Las formas de uso y abuso son diversas y entre ellas podemos encontrar el consumo de hojas de coca, como la masticación de la hoja de coca o coqueo, que es un hábito arraigado en varias localidades de Latinoamérica, sobre todo en las zonas andinas. Hábito en el cual se mastican las hojas y se mantienen en la boca durante horas, especialmente acompañadas de bicarbonato de sodio o en forma de infusión. En nuestro país, la ley que se conoce como Ley Nacional del Coqueo, la Ley 23.737, en su artículo 15 proclama la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación o a su empleo como infusión no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes. Esta ley protege el hábito y la costumbre ancestral del coqueo, pero un trabajador que coquea va a arrojar un resultado positivo en un examen de cocaína como droga de abuso, tanto en screening como en el método confirmatorio, aunque no haya consumido cocaína. Esto presenta un problema tanto para el trabajador como para el empleador. La absorción por esta vía es muy variable dependiendo fundamentalmente del contenido de las hojas y del uso o no de sustancias alcalinas en la boca como el bicarbonato. En segundo lugar, la pasta de coca o pasta base, que es el sulfato de cocaína, también conocido como paco, y es el producto bruto, no refinado, es decir, impuro, que resulta del primer proceso de extracción a partir de las hojas de coca. Se obtiene por la maceración de las hojas con ácido sulfúrico u otros productos químicos. Sirve de base para la posterior elaboración de clorhidrato de cocaína. El paco es insoluble en agua y se consume fumado. Se suele consumir fumándola en pipas o mezclando con marihuana y tabaco. Debido a su composición química, es altamente tóxica y al ser muy breve su efecto, entre 10 y 15 minutos, es extremadamente adictiva. El clorhidrato de cocaína es la sal de cocaína formada con ácido clorhídrico. Se presenta en forma de cristales escamosos blancos y se administra por vía nasal, es decir, esnifada, o se inyecta por vía endovenosa. El esnifado es un modo muy usado debido a la gran vascularización de la mucosa nasal y debido a ello su rápida absorción, con un efecto que dura entre 20 y 40 minutos. Por vía endovenosa los efectos son inmediatos, alrededor de 30 segundos, pero son de corta duración, entre 10 y 20 minutos. La última forma que vamos a comentar es la cocaína base o crack. Un error muy común es llamar al crack a la pasta base y viceversa. El crack básicamente se obtiene de la reacción del clorhidrato de cocaína con bicarbonato de sodio, que luego se filtra y se deja que evapore. Se consume fumando en pequeños cristales o piedrecitas que crujen al calentarse o por inhalación de vapores. El crack se difunde muy rápidamente a los pulmones y al cerebro. Es con un efecto casi inmediato, entre 10 y 5 segundos. Es 10 veces más potente que la cocaína endovenosa o esnifada, pero el efecto es muy fugaz, aproximadamente 4 minutos. Produce una adicción psicológica esclavizante. El crack es mucho más dañino que la cocaína regular y tiene graves efectos adversos potencialmente mortales, especialmente cardiovasculares, psicológicos, hepáticos y pulmonares. La cocaína es una base débil que dependiendo qué tipo de sustancia y cuál es su forma de administración, va a atravesar las membranas celulares de una forma rápida, que puede ser por ejemplo en 5 segundos, cuando es fumada como el crack, o
unos 30 segundos, por ejemplo, cuando es esnifada. Y sus efectos pueden llegar a perdurar unos 40 minutos. Dentro de la absorción depende de la vía de ingreso y qué tipo de sustancia es la que se consume. Por ejemplo, la hoja de coca es bastante variable porque depende de varios factores como la cantidad, la frecuencia de la masticación y otros alimentos que estén presentes en el momento del consumo. Por ende, su ingreso por tracto digestivo y su absorción van a ser más lenta. El clorhidrato de cocaína puede ser esnifado con una rápida absorción dentro de la mucosa nasal, pero es mucho más lenta que de forma endovenosa cuando sus efectos son básicamente inmediatos. Otro que es rápido, que lo podemos encontrar en los 5 segundos atravesando las barreras, es el crack, que al fumarse difunde rápidamente con efectos de corta duración, pero lo hace muchísimo más adictivo que las otras formas. Se distribuye ampliamente atravesando lo que es la barrera hematoencefálica de forma rápida, puede llevar de segundos a ciertos minutos, y también alcanza concentraciones importantes en pulmón y en riñón. En el metabolismo, un 45% se hidroliza a benzoiletgonina y etgonina metiléster y luego a etgonina, y las máximas concentraciones son cuando se esninfa u oral. En las otras vías, si bien la absorción es muchísimo más rápida, en segundos, los efectos son de escasos minutos. Y lo que es la benzoiletgonina es el que se utiliza más que nada para poder monitorizar tratamientos. Incluso se puede llegar a encontrar en orina de 3 a 4 días después del último consumo. Y por último, en la eliminación, el aclaramiento es rápido, con una semilla de 1 a 1 hora y media. Se excreta entre un 1 y un 5% como cocaína sin cambios, un 30 a un 50% como etgonina metiléster y un 35 a un 55% como benzoiletgonina. Pasemos ahora a la farmacodinamia. Revisemos entonces cuál es el mecanismo de acción de la cocaína, es decir, qué es lo que hace la cocaína en el organismo. En esta imagen tenemos representado a una neurona presináptica y una neurona postsináptica en interacción con la cocaína y todos los actores participantes. La neurona presináptica va a contener monoaminas, es decir, dopamina, noradrenalina, serotonina, pero pensemos principalmente en la dopamina. Todas estas monoaminas están contenidas en vesículas, y cuando llega a un potencial de acción, estas vesículas liberan los neurotransmisores y el neurotransmisor va a tener su acción sobre los receptores de la neurona postsináptica. Ahora bien, hay que destacar la importancia de un transportador que se encarga justamente de la recapturación de estas sustancias. Es el encargado de retornar las monoaminas de la hendidura sináptica a la neurona presináptica. Ahora, ¿qué hace la cocaína? La cocaína lo que va a hacer es bloquear el transportador presináptico. Y si este transportador está bloqueado, las monoaminas no se van a recapturar. En principio vamos a tener una disminución en la recapturación, pero la neurona sigue funcionando y liberando más de estos neurotransmisores. Entonces hay un aumento de la concentración de estas sustancias en la hendidura sináptica. Todas estas van a activar los receptores de las neuronas postsinápticas y esto va a causar el efecto a nivel del sistema nervioso central de la cocaína. Por último, lo que vamos a observar también es una depresión de los neurotransmisores en las neuronas presinápticas, lo que da lugar al síndrome de abstinencia y las llamadas depresiones postconsumo de la cocaína. Bueno, la cocaína tiene sus efectos sobre todo sobre el sistema simpático, estimulándolo a través del estímulo justamente de receptores alfa y beta adrenérgicos. Los principales efectos se producen tanto sobre el sistema cardiovascular como sobre el sistema nervioso central, ya que es un potente estimulante de este último.
Produce a nivel cardiovascular, en primer lugar, vasoconstricción, aumento de la presión arterial y justamente por su efecto inotrópico y cronotrópico positivo. También produce a nivel por activación simpática, produce midriasis, temblores y sudoración. A nivel de la temperatura corporal también produce un aumento de la temperatura por pérdida justamente del control dopaminérgico de los receptores hipotalámicos, donde está justamente el centro regulador de la temperatura. También a nivel del sistema nervioso central puede acompañarse de convulsiones y llevar obviamente a la muerte súbita en algunos casos. A dosis moderadas, la cocaína ocasiona, justamente por su acción en el sistema nervioso central, una elevación del estado de ánimo, sensación de mayor energía, lucidez, mayor rendimiento en tareas, disminución del apetito, hiperactividad verbal, motora y también ideática. Y produce alteraciones en la percepción, en la capacidad crítica, pseudoalucinaciones que pueden ser táctiles, auditivas, visuales, conductas estereotipadas, bruxismo obviamente y movimientos compulsivos también. Vamos a hablar sobre la influencia que tiene la cocaína y cualquier droga ilícita en el ámbito laboral. El consumo problemático de sustancias puede tener consecuencias graves tanto en la salud física, mental, como también en el entorno laboral, creando un ambiente menos seguro y afectando la calidad del trabajo. Es por esto que el uso de estos tipos de drogas disminuye la seguridad del trabajo, ya que altera la parte cognitiva y la habilidad del trabajador, lo que lleva a una disminución en la productividad, lleva a un incremento del ausentismo laboral, lleva a problemas en las relaciones interpersonales, no solo con la parte superior, sino también cambiando la dinámica del equipo. Y además, el trabajador que consume tiene que ser consciente de que está expuesto a riesgos legales y a consecuencias laborales, las cuales incluyen la terminación del trabajo. Es decir, puede perder el empleo, esto dependiendo de las políticas de cada empresa. Estas políticas deben ser claras desde el comienzo y deben ser conocidas por el trabajador. La detección que se hace en el ámbito laboral de este tipo de sustancias se hace a través de la toma de muestras, generalmente de orina o de saliva, para detección de drogas, entre ellas la cocaína. Estas tomas de muestras o estos controles deben ser siempre dentro de un ámbito legal y ético. Una cosa a tener en cuenta es que en el caso de la cocaína hay personas que culturalmente consumen la hoja de coca o mascan la hoja de coca, y esto le va a dar positivo como que si fuesen consumidores de cocaína, ya que ambas, lo que detectan las pruebas es el metabolito, que es la benzoilegonina, que se detecta en ambos casos. Si la empresa lo permite por conocer al trabajador el consumo de coca, se puede diferenciar esto, ya que hay marcadores como la higrina y la cuscohigrina que solo se darán positiva en el paciente que consume hoja de coca y generalmente no en el de la cocaína, ya que son lavadas mediante su preparación.